vamos a meternos con esta sensación de todos los que analizamos constantemente en el día a día el dólar, y no es simplemente un número más, si podemos intuir que todo indicaría que iríamos hacia un dólar cercano a los 1.300. Para hablar de esto, Gastón Alonso, economista, con nosotros. Gastón, ¿cómo estás? Cuando uno tiene frente a sus ojos y chequea constantemente números, ve que hay un arbitraje exactamente igual del 0,44, cosa extraña que se arbitre en la misma proporción, y que todos los dólares empezaron a romper la barrera de los 1.300, que incluye una posible devaluación pequeña antes de las elecciones para llegar a ese número. ¿Es una conjetura o tiene parte de visos de realidad? Bueno, a ver, en línea con lo que vos venías planteando, Santiago, obviamente que más allá del movimiento fuerte que tuvimos en el mercado de dólares paralelos la semana pasada, esta semana se ordenó un poco, o mejor dicho, no tuvimos las subas tan fuertes como la semana pasada. Vos decías antes la posibilidad de tener un dólar en torno a los 1.300, lo Ujú. cual no es tan descabellado, pero cuando uno lo lleva a los números, llevar el dólar oficial a 1.300 implicaría realizar una devaluación, o mejor dicho, una suba de tipo de cambio más o menos del 30%, con lo que nosotros sabemos que implica una suba en el tipo de cambio de ese nivel, ¿no? Sepamos y repasamos que siempre que hay una suba en el tipo de cambio, obviamente eso impacta sobre los costos y por ende genera un aumento de precios. En este contexto, a pocos días de iniciar el proceso electoral, recordemos que tenemos, como se desdoblaron las elecciones, tenemos procesos provinciales, ¿no? En breve la elección en lo que es la ciudad de Buenos Aires en mayo, el resto, bueno, seguirán viniendo a lo largo de los meses. En octubre la nacional, pero ojo porque antes tenemos estas elecciones regionales, ¿no? Que obviamente que si tenemos una evaluación en estos días, va a tener un impacto en los precios, en los costos, en los precios y por ende en el nivel de ventas. Y eso obviamente es una variable central, ¿no? Para el gobierno. Y como bien venimos resaltando semana tras semana, el caballito de batalla del gobierno nacional fue haber bajado la inflación, ¿no? Fue haber heredado una inflación de en torno al 12% en noviembre del 2023 y tener el último dato de febrero una inflación del 2,4%. Eso ordenó de alguna manera las cuentas de las familias, de las personas, y obviamente es muy validero. Ahora, si vamos a tener una devaluación en breve de en torno al 30%, bueno, ese proceso de desinflación que venimos teniendo desde enero del año 2024 a la fecha, se va a romper. Y Claro. eso obviamente tiene un rol en lo electoral, con lo cual ahí hay una duda bastante importante que es la duda que tiene el mercado de cómo vamos a seguir a partir de ahora, ¿no? Nosotros la semana pasada hablábamos de la novedad que introdujo el ministro de Economía con sus últimas dos conferencias en los medios fue, pareciera que el crawling pega al 1% mensual, no continúa. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Qué modelo cambiario viene a partir de abril? Por ahora no lo sabemos. Y ese es el principal problema que tiene hoy por hoy el mercado y de alguna manera Claro. responde a esa incertidumbre en cuanto a lo que va a ser el régimen cambiario de los próximos días. Y lo responde con números, ¿no? Lo responde con compra de dólares, lo responde con turismo, un turismo que crece muy fuerte. Ayer teníamos los datos de turismo Eso, tenés, internacional. tenés un Viajaron, informe, ¿no? Para sí, febrero del turismo, porque nosotros lo veníamos aclarando con nuestros analistas, que iba a haber una fuga de dólares muy grande a manos del turismo, porque claro, estaba mucho más barato cualquier lugar del exterior, y esto no era un desalentar el turismo local, sino contar una realidad. No siempre es hacer una apología de irse al exterior, sino contar que es una realidad que irse al exterior era más barato. totalmente. Y esa realidad que nosotros veíamos entre diciembre, enero, febrero y también a lo largo de marzo, que lo sentíamos porque cuando uno veía los precios veía que a veces le resultaba más barato viajar y alquilar algo en Brasil o viajar a Chile a comprar ropa o mismo tener las vacaciones en Chile antes que vacacionar en Argentina.
paréntesis, simplemente porque la inflación en pesos fue mucho más grande de lo que se movió el tipo de cambio y por ende, como nuestro salario en promedio creció en línea con la inflación, en algunos casos, en los registrados, ¿no? Sobre todo cuando repasamos tema de ingresos, Ujú. bueno, ese poder de compra en dólares fue mucho más grande e hizo que sea más barato ir a Brasil. Bueno, a partir de ahora es esa sensación de que Brasil era más barato y que iba a haber un aluvión de argentinos viajando al país vecino, se traduce en datos concretos, ¿no? Y ayer el INDEC publicó en ese sentido el informe de turismo internacional, en donde vimos que el turismo emisivo, es decir, los argentinos que salieron hacia afuera a vacacionar, creció un 74% respecto a febrero 2024, ¿sí? Y acá una cosita más que siempre nosotros alertamos, ¿no? Que es, bueno, 2024 es complicado para compararlo porque fue un año donde los ingresos cayeron muy fuerte y la comparación interanual contra enero y febrero 2024 no hace mucho sentido para tener un diagnóstico claro. Pero si nos vamos a los números de febrero 2023, lo que tenemos es que comparar el turismo de febrero 2023 contra febrero 2025, nos da que en 2025 tuvo un crecimiento del 58%, ¿sí? O sea, quitando el efecto particular que tuvieron los meses de enero y febrero de 2024, porque fue el inicio de la crisis producto de la evaluación de diciembre iniciado el nuevo gobierno de Milei. Bueno, cuando uno mira contra años anteriores, de todos modos, el febrero actual fue un febrero con mucho turismo emisivo, ¿no? En concreto, 1.823.000 argentinos viajaron al exterior, mucho más, decía, ¿no? Más o menos el 70% por encima de lo que se viajó en 2024 y un 50% por encima de lo que se viajó en 2023. Entonces, eso obviamente que se traduce en mayor demanda de dólares, ya sea vía dólar MEP, como bien vos mencionabas al principio, o, bueno, vía dólar blue, o bueno, los dólares que ya tiene la gente en la cuenta en el mejor de los Claro, casos, ahí ¿no? Gastón Pero, se como habla te... mucho de la pérdida de reservas, ¿no? Sí, Del gobierno y claro, se le echa la culpa a cuestiones anteriores. Sin embargo, si yo tomo 1.300 millones de dólares perdidos por turismo, más mil sí, quinientos millones de dólares perdidos por el blend, más otras cuestiones que el Banco Central fue perdiendo en las compras, digo, claro, sí. es endógeno, no es una cuestión de un gobierno anterior, es lo que uno hace con la política como consecuencia de bajar la inflación también, porque bajar la inflación y tener un dólar retrasado hace que la gente se vaya al exterior. 1.300 millones de dólares en febrero. ¿Cuánto va a acumular la temporada de vacaciones, por llamarlo de alguna manera? ¿Vamos a llegar a los 3.000 millones de dólares sumado al blend? ¿Cuánta plata hay ahí, Gastón? Bueno, es muy interesante lo que planteás. El viernes vamos a tener el informe, el dato oficial del Banco Central a través del informe de evolución del mercado de cambios, cuántos dólares se gastaron en febrero en servicios y en turismo puntualmente, ¿no? O sea, el número puntual de febrero de cuánto se gastó lo vamos a tener el viernes. Hoy, mejor dicho, ayer tuvimos la cantidad de turistas que viajaron al exterior, pero va a rondar probablemente entre diciembre, enero, febrero y marzo el número que vos mencionabas, Santiago. Yo hago doble clic sobre algo importante que mencionaste al pasar, que fue las últimas jornadas, los últimos 7 días. El Banco Central intervino vendiendo más de 1.300 millones de dólares en estas siete rondas, ¿no? Desde el viernes de la semana pasada, la semana anterior, que viene vendiendo. Y bueno, eso obviamente que preocupa y eso muestra lo que te decía más temprano, ¿no? Digo, lo que ve el mercado es que la situación cambiaria no es clara y ante una situación de incertidumbre lo que hace es, bueno, yo me llevo todos los dólares que pueda. Recordemos nuevamente que cuando hablamos del mercado estamos hablando de agentes institucionales que pueden Claro. acceder a la compra de dólares en el mercado oficial, ¿no? Pero bueno, esos, mientras puedan y no sepan que va a seguir hacia adelante, van a demandar todo lo que pueden. Y eso lo estamos viendo en
lo que es la información del Banco Central diaria, que sale más o menos a las 4 de la tarde, de cuánto intervino en el mercado libre de cambio, ¿no? Es Eso, cierto claro, que... sí. eso, Gastón, perdona que te interrumpa, lo vamos a ver la semana que viene. Necesito cerrar. Quiero que me des un dato, porque no se compensa los que se fueron con los que vinieron. Porque si eso fuera así, la cuenta es cero y no habría inconveniente. Pero ¿qué pasa con el receptivo? ¿Cuántos vinieron turistas a la Argentina? Entendiendo que para ellos también está caro. Muchos europeos decían, me conviene quedarme en mi país y comer en mi país que está más barato. Totalmente. Bueno, en concreto nosotros teníamos, decíamos, ¿no? De turismo emisivo, 1.800.000 personas y de turismo receptivo tuvimos casi 500.000 personas, 494.000 visitantes vinieron a Argentina, lo que implicó una caída del 30%, ¿sí? Claro. Cuando lo medimos en términos interanuales. Y acá sí vale el interanual porque cuando uno miraba febrero 2025, Argentina era muy barato, ¿sí? En ese momento para la gente que venía del exterior. Bueno, aún así, obviamente, tenemos una caída bastante importante en esa medición y obviamente un saldo muy negativo. Lo que planteaba Santiago es real, uno tiene que mirar la balanza completa. La balanza de servicios, la balanza de turismo viene dando negativa hace 7 meses. Vamos a ver los datos del viernes, a ver si se acumulan 8 meses de caída en lo que es el balance cambiario total, ¿sí? Considerando bienes y servicios. Y bueno, obviamente esperamos en los próximos días, lógicamente, un anuncio de parte del gobierno para enclarecer cuál es el régimen cambiario que seguirá a partir de abril. Sin duda, Gastón, clarísimo como siempre. La semana que viene entonces nos encontramos con este dato final. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.